Estamos iniciando la serie El nacimiento de Jesús y sus beneficios. Obviamente nosotros como creyentes y como hijos de Dios sabemos, comprendemos, tenemos la convicción de que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos trajo vida a nosotros. Es por el nacimiento y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nosotros ahora hemos sido injertados a la promesa del Señor. Como iglesia de Cristo somos el Israel, somos ese pueblo elegido, somos ese pueblo escogido por Dios. Ahora nosotros tenemos vida eterna, todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero ¿qué otros beneficios hay cuando nosotros declaramos y confesamos o cuando conocemos sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Así que sobre eso es que vamos a estar compartiendo en estos próximos miércoles. No se pierda esta serie y yo le invito a que usted traiga algo para anotar, un cuaderno, un lápiz o lapicero. Y si usted es más tecnológico, le invito a que anote ahí en su teléfono, en su iPad, pero le recomiendo que mientras está anotando, quizás quita sus redes, sus datos, para que usted pueda enfocarse en la palabra y que no haya algún distractor ahí que lo saque de lo que el Señor está dándonos en esta serie. Y el primer tema, que no es muy extensa la serie, la verdad serán solamente cinco temas. El primer tema es una pregunta: ¿es necesario celebrar el nacimiento de Cristo Jesús? Dicho de una forma más directa, ¿es necesario que celebremos la Navidad? Es permitido, se nos permite a nosotros, los hijos de Dios, a los cristianos, particularmente a los evangélicos, ¿se nos permite o no se nos permite celebrar la Navidad? ¿Deberíamos o no deberíamos? Y si la celebramos, ¿cómo la deberíamos de celebrar? Pues espero que podamos responder a esas preguntas. Y es que nos estamos acercando a esa época. Estamos en el mes de noviembre, hay mucho movimiento. Regularmente uno llega a un centro comercial, actualmente, bueno, yo creo que desde el mes de octubre, ¿verdad? Entra uno al centro comercial y ya están los adornos de Navidad. Pero ¿cuáles son los adornos que se ven? Arbolitos, lucecitas, ¿cómo se llaman esas? Esferas, ¿sí, verdad? Bombas, estrellas. Eso se ve como adornos de Navidad. Empiezan las promociones y las ofertas de Navidad. Empiezan a organizarse reuniones familiares o convivios en algunos lugares de trabajo. Y se empieza a anunciar ese alboroto o esa emoción que en algunas ocasiones hace el énfasis al nacimiento de Cristo Jesús, pero en la mayoría de ocasiones hace énfasis a la diversión, hace énfasis a gastar, al consumo, hace énfasis incluso al pecado, alcoholismo, borracheras, parrandas. Entonces, ¿qué debemos y cómo debemos de celebrar nosotros este fin de año como cristianos y como creyentes? La historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en los primeros capítulos, en capítulo 1 y capítulo 2 particularmente, y en el Evangelio de Lucas, igual, capítulos 1 y 2. Y algo muy interesante que debemos saber es que la palabra Navidad no aparece en las Sagradas Escrituras. Quizás en alguna versión reciente o en alguna paráfrasis, quizás ahí podría encontrarse, pero en los escritos más antiguos de los evangelios y del libro o del Nuevo Testamento no encontramos la palabra Navidad. Estaba descubriendo que la palabra Navidad tiene
la esencia de la celebración del nacimiento de Cristo Jesús, incluso en otros idiomas. Navidad en nuestro idioma español se refiere a natividad, o se refiere también a nacimiento. En el idioma inglés, los que hablan inglés, ¿quiénes hablan inglés acá? Levanten su mano, digan yes. Eso. O mejor digan of course. Eso. La palabra en inglés es Christmas. Merry Christmas. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se escucha, ¿verdad? Christmas. Y hace referencia a Christ's Mass. No sé si así pronuncia, espero estarlo pronunciando correctamente. Pero significa la misa de Cristo. Pero me llamó más la atención la palabra en alemán. Yo no hablo alemán. Quizás me saldría más fluido la palabra en animal, ¿verdad ustedes? Pero la palabra alemana, espero pronunciarla bien, se pronuncia Weihnachten. Weihnachten. Y su significado es noche sagrada. Si nos vamos a cada significado etimológico en los diferentes idiomas, hace referencia no a una celebración cualquiera, hace referencia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, gira alrededor de una celebración religiosa. En Latinoamérica, y particularmente en Guatemala, somos un país, o somos una comunidad, digamos, en Latinoamérica, muy religiosa. En catolicismo, el protestantismo, así como se nos considera a nosotros, ¿verdad? Los evangélicos, los cristianos, somos una gran mayoría. Pero en algunas ocasiones, aún dentro del pueblo cristiano, no se tiene claro cuál es el concepto de la Navidad. ¿Por qué celebrarla o por qué no celebrarla? De hecho, esa pregunta, ¿debemos celebrar o no debemos celebrar la Navidad? Es una pregunta que ha estado por décadas, si no es que por siglos, y ha provocado incluso desacuerdos. Yo no sé si usted ha escuchado predicadores o iglesias, conoce iglesias o conoce hermanos en Cristo que dicen que no debe celebrarse la Navidad, que está prohibido y que no se debe comer tamal, pero sí se debe recibir ¿cómo se llama eso? El aguinaldo, ¿verdad? Nosotros en nuestro caso, sí la celebramos, y por eso quiero que hoy podamos aclarar por qué es que nosotros celebramos la Navidad, por qué sí y por qué otros no. Ahora, esta pregunta, o mejor dicho, la respuesta que vamos a dar no determina nuestra salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, no debe ser motivo de contienda. Si unos creyentes, unos evangélicos celebran y otros no celebran, o nosotros que celebramos y otros que no celebran la Navidad, eso no debe ser motivo de separación, mucho menos de condenación. Nosotros no debemos criticar, juzgar, señalar a los que sí o a los que no lo celebran. Ahora, lo que quiero resaltar es que nosotros debemos esforzarnos por celebrar no la Navidad de una forma como la celebra el mundo, sino celebrar lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es la intención también que a través de la historia se le ha dado a esta fecha? Que es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero iniciar entonces explicando 3 verdades. Número 1, Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Yo creo que ya la mayoría lo sabemos, pero hay alguien que quizás puede defender esa fecha. No, es que sí, esa fecha. Yo estoy investigando desde hace mucho tiempo, lo he sabido, lo he leído por muchos años atrás, pero me llamó la atención que estos últimos días, o estos días recientes, encontré unos documentos como que en donde como que resumían lo que aparece en diferentes documentos, y yo le invito a que usted también lo pueda investigar. Por ejemplo, en el sitio web del National Geographic, allí hay un documental
que habla acerca de cómo es que se eligió el 25 de diciembre para celebrar la Navidad. Y no nos debe dar temor leer esos documentos. Al contrario, yo creo que si usted tiene una mente, una intención de conocer más de historia, si usted quiere aprender más de nuestro contexto religioso, yo creo que está bien que usted lo conozca, pero se lo voy a resumir. También puede buscar otros sitios. Por ejemplo, hay un sitio que se llama Protestante Digital. Le puede servir también. Escuche lo que encontré. Los paganos de antaño solían celebrar la esperanza del retorno de la primavera. Con el calor y el verdor, usando adornos de hoja perenne, celebraban las Saturnales repartiendo regalos. Eran festividades romanas invernales anticipando el retorno de la vida y el verdor en la estación en la que carecían de lo esperado. ¿Por qué? Porque Saturno era la supuesta deidad de la agricultura, la que volvería a traer la primavera y la cosecha. Ok, les estoy hablando de algo que está sucediendo siglos entre primero y segundo siglo antes de Cristo y el primero y segundo siglo después de Cristo. O sea, estamos hablando de hace unos 2100, 2200 años atrás, más o menos, que esto era una celebración. Para influenciar dichas celebraciones, los romanos, bajo Constantino, entonces aquí ya nos acercamos al siglo III, ¿verdad? De nuestra era, decidieron celebrar la Navidad el 25 de diciembre, una vez que el Imperio Romano hubo adoptado el cristianismo como religión oficial. Si usted conoce de historia, sabrá de que fue a través de Constantino, el emperador romano, que se declaró que la iglesia y el Estado estarían trabajando juntos y se promulgaron leyes y se quitó el paganismo. De alguna forma, Dios utilizó esa situación para que hubiese un respaldo para la iglesia que estaba surgiendo en ese entonces. Obviamente nosotros también conocemos la historia y la intención estuvo buena, pero en el camino se fue desviando el sentir y la intención original. De hecho, sabemos también que es Dios quien mueve el corazón de los reyes. Dice la palabra del Señor, es Dios quien pone y quita reyes. Las autoridades son establecidas por Dios. Y estoy convencido de que Dios también movió el corazón de Constantino, a pesar de que no era una persona quizás, como lo podemos considerar bíblicamente, conforme al corazón de Dios, pero fue un instrumento que Dios utilizó en la historia. Pero bueno, regresemos al punto. Dice, de esta manera podrían santificar una celebración y enfocar a la gente en un tema que no fuera la festividad pagana. La intención de cristianizar una celebración pagana puede que hubiera sido buena inicialmente. Todos esos bárbaros, o sea, las personas paganas, los que practicaban las religiones paganas, podrían aprender lo que era sumamente importante: que el Salvador vino a rescatarnos y nació en un pesebre. El emperador Constantino, encargado de establecer de forma oficial la fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús en el Imperio Romano, actuó con el apoyo del pontífice del momento. En ese momento estaba a cargo de la Iglesia Católica el Papa Julio I. Ahora, ¿por qué estoy mencionando estos nombres y la Iglesia Católica? Y usted me dirá, hermano, pero nosotros somos Iglesia Evangélica. Hermano, la Iglesia Evangélica en esos siglos, o sea, no aparecíamos. De hecho, la intención ni siquiera era llamarse Iglesia Católica. Se suponía que en ese momento era la Iglesia de Cristo, o así tuvo que haber sido, pues. Pero ese no es el tema. Más que quiero entrar un poquito a la historia. Así se fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, una fecha arbitrariamente escogida por la Iglesia, a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera. Ok, eso es una verdad. No podemos negar esa verdad histórica, o por lo menos es la historia que nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? Es lo que se aprueba como historia verídica, lo que nosotros conocemos. Ok, no conocemos la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, me parece que fue intencional. ¿Usted cree que a Dios se le escapó que
que a Dios se le escapó definir que alguien escribiera la fecha. Yo no creo. Yo creo que Dios lo hizo a propósito. Imagínense qué problema fuera si todos supiéramos que, por ejemplo, Jesucristo nació un 12 de octubre. Yo nací el 12 de octubre. Imagínense, como seres humanos, ¿qué mentalidad tendríamos? ¡Oh! Todos los que han nacido el 12 de octubre son unos santos hijos de Dios. Consagraríamos a como somos nosotros los seres humanos de idólatras, ¿verdad? Por naturaleza buscamos como forma de representar a Dios. No sé, un ejemplo lo vemos a través de la historia, ¿verdad? Ay, la madera de la cruz de Cristo, donde crucificaron a Jesús, veneran la madera. El día en que no sé quién, se venera esa fecha. Entonces, a mí me parece muy intencional que Dios no permitió que se registrara la fecha exacta de nuestro Señor Jesucristo. Si no aparece en la Biblia, si no aparece en las Sagradas Escrituras, dice la palabra del Señor, los misterios le pertenecen a Dios. Lo revelado, pues es para nosotros. Si no hay una fecha exacta, podemos suponer, a través de estudios, a través de narraciones, que fue en la primavera. Y ni siquiera podemos asegurar que fue en el año 0 de nuestra era. Por si alguien dice, no, fue en el año 0 No. Hubo un error, incluso hay un margen de error ahí, entre 3, 4, 5, 6 y hasta 7 años de diferencia. O sea, no podemos afirmar de que Jesús también murió en el año 30 de nuestra era, o en el año 33. Pudo haber sido en el año 28 de nuestra era, o en el año 38. Ahora, eso no quita la veracidad de la historia. Quiero aclarar esto, y eso es otra verdad. El que no tengamos esos datos no nos quita y no nos debe hacer dudar de la veracidad y de la intención con la que Jesucristo nació. Por ejemplo, ¿quiénes de los que están aquí en esta sala tienen su DPI? Yo creo que la gran mayoría. ¿Quiénes de los que están acá tienen en su DPI una fecha que no corresponde a la fecha exacta en la que nacieron? ¿Alguien aquí? ¿Usted? ¿Y usted? Ok. ¿Qué pudo haber sido ahí? Ok, para los que no escucharon, la hermana Carmencita dice que usted nació en un 7 de noviembre, 6 de noviembre, y en sus registros aparece el 2 de febrero. Ahora, yo no dudo de que la hermana Carmencita haya nacido. ¿O quién duda? ¿Será usted también? 1940. Sí, o sea, y nadie de nosotros no duda que usted haya nacido. Sabemos que usted está. No sé si me estoy dando a entender. Amén. O sea, eso no debe ser motivo de como otras personas que están buscando pretextos para decir que la Biblia tiene errores. Si tiene eso, que a lo que nosotros llamamos errores, es porque hay una intención detrás de todo eso. Me atrevo a decirlo de esa forma. Ok, esa es una verdad. Se fijó entonces el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo un 25 de diciembre, en donde se celebraban en aquella época festividades paganas. Oiga eso. Se celebraba la llegada o el inicio de una etapa en la agricultura, y algo tenía que ver una deidad, la deidad Saturno. Perdón. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué se hizo ese sincretismo? Déjeme decirle que particularmente aquí en Guatemala hay demasiado sincretismo. Muchas festividades, particularmente en la Iglesia Católica,
que se celebra, que la Iglesia Católica celebra, es porque solo vino a sustituir una celebración pagana, muchas. Bueno, alguien me pudiera tal vez confirmar, ¿verdad? No me las quiero llevar de que lo sé todo, pero por ejemplo aquí en Amatitlán celebramos se celebra, porque yo no lo celebro, el Día de la Cruz. Y también se celebra el Día del Niño de Atocha. Ahí sí estamos, ahí sí eso está muy salido, porque ahí sí, eso sí no aparece para nada en la Biblia. Pero la Iglesia Católica adoptó eso como para hacer que en aquella época, en la conquista, que las personas que no eran católicas, que no estaban en el catolicismo, de alguna forma entraran a esa nueva creencia. La intención de Constantino y del Papa en aquella ocasión era esa: cambiar el chip. Pero fue hasta en el año 354. En el año 354 cuando ya se declaró el 25 de diciembre como una fecha para celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. Ahora, qué bueno, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no había un día. Y si no se hubiera decretado ese día, a la fecha no tuviéramos ningún día para celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. A la fecha podríamos tener el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Lápiz, el Día del Sacapuntas, el Día de la Silla, el Día de la Trompeta, el Día de todo, ¿verdad? El Día del Maestro, el Día de todo. Menos tuviéramos el Día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que gracias a Dios movió en medio de toda esa turbulencia que había en el siglo II, tercero y siglos cuartos, de cuando estaba Constantino y la iglesia tuvo algunos cismas. Dios permitió y movió el corazón de esas personas para que se estableciera una fecha. Y a eso personalmente yo doy gloria a Dios por eso, hermanos. Si fue en diciembre, si fue en enero, si fuera en marzo, si fuera en abril, no nos interesa. ¿Qué día celebra usted su cumpleaños, hermana Carmencita? ¿El cuánto? El 6 de noviembre. ¿Y por qué no el 2 de febrero, hermano? Si su documento así lo dice. Celebre los dos. Nosotros no celebramos una fecha. Nosotros celebramos el acontecimiento. Lo repito, nosotros no celebramos una fecha. Celebramos el acontecimiento, que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, nació entre nosotros, caminó entre nosotros, murió en una cruz, resucitó el tercer día y ahora está sentado a la diestra de nuestro Señor. Amén. Eso celebramos nosotros. Lucas capítulo 2 verso 16 dice: así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. De que nació. Nació en diciembre, enero, febrero. Nació. Sí, se cree que pudo ser en el inicio de la primavera. Sí, en el inicio de la primavera, más o menos. En esa. Ahora, acordémonos de que el inicio de la primavera para nosotros aquí en Guatemala son unas fechas, y no estamos hablando de Guatemala, que es el país de la eterna primavera. Estamos hablando del área de Judea, lo que actualmente es Israel. De hecho, en donde está la guerra actualmente, esa región, ¿verdad? O sea, es otras épocas. Perdón, voy a avanzar. Verdad número 2. La Biblia no dice que debemos celebrar la Navidad. O sea, es otra verdad. La Biblia no nos manda a celebrar la Navidad. El Señor Jesucristo no nos dijo: celebren cuando yo nací. No lo dijo. Esa es otra verdad. Debemos admitirla. Tampoco dijo que celebráramos los cumpleaños. Tampoco dijo que usáramos micrófono para predicar. La Biblia tampoco dice que debemos pintar las paredes de algún color particular. A lo que voy es que la Biblia tampoco dice que no hay que celebrarla. Ni dice que sí, pero tampoco nos está prohibiendo. La Biblia
en las Sagradas Escrituras no encontramos que nos diga: no celebres el nacimiento de Cristo Jesús. No lo dice. Esa es la segunda verdad. Pero oiga lo que dice Lucas 2:13. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando se anunció el nacimiento de Cristo Jesús, hasta los ángeles celebraron. ¿Cómo no vamos a celebrar nosotros el nacimiento de nuestro Salvador, hermano? Amén. No sé si me estoy dando a entender. Y la tercera verdad es: estamos en un mundo en tinieblas. Esta es la tercera verdad. Un mundo en tinieblas que necesita un Salvador. Este mundo necesita conocer de Cristo Jesús. Esa es la tercera verdad que le quiero decir. Puede que hayan otras, pero son solo tres las que le estoy diciendo. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados, sea a través de Cristo Jesús. Él, o sea Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. O sea que Jesucristo es la luz para este mundo. Jesús es la salvación para este mundo. Ahora le voy a dar, ya le mencioné tres verdades, ahora le quiero dar tres razones por las que nosotros celebramos la Navidad. Número 1, porque este mundo necesita conocer que la luz ha venido. Así como lo mencioné hace ratito, que el mundo está en tinieblas, la verdad se complementa en que Jesús es la luz. Y si nosotros no lo testificamos, las piedras lo van a hacer. Y ya que está la plataforma colocada para proclamar el nacimiento de Cristo Jesús, ya que está establecido eso, y ya que hasta tenemos el respaldo del comercio, y aún hasta el mismo mundo da la opción a que nosotros proclamemos el nacimiento de Cristo Jesús, hermano, hay que aprovechar esa ocasión. O por lo menos yo así lo veo. Que seamos inteligentes, que seamos astutos. Si Jesús mismo dijo: si los hombres de este mundo son astutos, ustedes sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Hay ocasiones en donde nos tenemos que poner las pilas. Si el mundo está celebrando algo en Navidad, nosotros lleguemos: ese Dios desconocido que ustedes están celebrando, yo les voy a decir qué es lo que están celebrando. Es el nacimiento de Jesucristo. El apóstol Pablo fue así. Llegó a una comunidad en donde estaban adorando a diferentes dioses y había una placa que decía: esto está asignado al Dios que no conocemos, al Dios desconocido. No conocían a ese Dios. Hay gente que no conoce a Cristo Jesús. Ha escuchado quizás, pero nosotros podemos aprovechar la ocasión que ya se ha establecido a nivel universal, mundial, la celebración del 25 de diciembre, para proclamar que la luz ya ha venido a este mundo y es nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice Juan capítulo 1, verso 1 al 5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Versículo 5. Esta luz resplandece en la oscuridad, aleluya, y la oscuridad no ha podido apagarla. Verso 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció.
Verso 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes creen en el nombre de Cristo Jesús? Somos hijos de Dios porque hemos creído y confesamos su nombre, lo declaramos sin temor, y no nos debe dar miedo declarar que somos hijos de Dios en toda época del año. De hecho, también puedo aclarar de que no debemos limitarnos a celebrar el nacimiento de Cristo solamente en esta época. Debemos celebrarlo todo el tiempo. Oigan lo que dice el versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Dios mismo vino a la tierra, Dios mismo, su gloria, su grandeza, se hizo hombre. Yo no sé si usted ha visto algunos videos que circulan en redes sociales sobre el universo y el tamaño que es la Tierra. Por ejemplo, dicen que el planeta Tierra es como la cabecita de un alfiler en medio de 7 campos de fútbol, por ejemplo. Y ahí estamos hablando de solamente algunos límites de nuestra galaxia, o sea, de la Vía Láctea. Ni siquiera estamos hablando del entorno. ¡Qué grandeza! ¡Qué grandeza! Dios, siendo el creador de todo eso, se hizo ser humano. Lucas capítulo 2, verso 11 dice: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ha nacido la luz. Entonces, ¿por qué celebramos entonces la Navidad? Porque estamos convencidos que Jesucristo, el Hijo de Dios, nació entre nosotros, se hizo hombre, y eso celebramos. Amén. Razón número 2, porque su nacimiento tiene la misma importancia que su muerte y su resurrección. Podemos tener algún registro de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es en lo que ahora conocemos en la época de Semana Santa. Pues la misma importancia de su muerte y su resurrección, porque tampoco celebramos o no solamente conmemoramos la muerte, sino que recordamos y celebramos la celebración. El mismo nivel de importancia tiene el nacimiento, si no, ¿cómo hubiera muerto? Si no hubiera nacido, ¿cómo hubiera muerto? Ahí nos vamos al punto más lógico, ¿verdad? A un pensamiento más coherente. Celebramos su nacimiento porque tiene la misma importancia de su muerte. Y es que el nacimiento del Salvador no fue una ocurrencia humana. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nació en el corazón de Dios, surgió en el corazón de Dios. Oiga lo que dice Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Los profetas dieron anuncio del nacimiento de Cristo Jesús. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, verso 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán esos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces la razón número 2 es porque su nacimiento tiene la misma importancia de su muerte y su resurrección. Y la razón número 3 por la cual celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es porque celebramos la promesa cumplida. Dios prometió, Dios cumplió. Dios es un Dios que cumple sus promesas. En Lucas capítulo 2, verso 13 dice: de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Lo celebramos porque aún el cielo se unió para celebrar
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Génesis, desde la narración de la caída del ser humano, así se le llama cuando el hombre desobedeció, el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Desde esa narración encontramos en las Sagradas Escrituras la necesidad de restaurar la relación entre Dios y el hombre. Dice la palabra que Dios sacrificó unos animalitos. Bueno, no lo dice literalmente, pero sí dice que utilizó pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva, que habían fallado. O sea, entendemos de una forma muy objetiva y en análisis que allí hubo un sacrificio. Alguien tuvo que morir, alguien se tuvo que sacrificar para cubrir la desnudez del ser humano. Desde el Génesis. Seguimos leyendo la narración de las Sagradas Escrituras. Dios permite un arca para salvar a una familia del desastre que sucedió en el diluvio. Luego el Señor establece su presencia a través del tabernáculo de reunión. Y se establece un sistema de adoración en el que había que sacrificar algunos corderos para de esa forma redimir del pecado a las personas, al pueblo. Cuando fallaban delante de Dios, cuando cometían pecado, debían llevar un cordero y sacrificarlo para que sean redimidos los pecados. En toda esa narración es figura de nuestro Señor Jesucristo. Luego en la historia aparece el Cordero de Dios, que vino a sacrificarse por toda la humanidad, para quitar el pecado de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿conviene o no conviene celebrar la Navidad? Yo le digo, si esta es la esencia de tu celebración, celébralo. O mejor dicho, esta debe ser la esencia de esta celebración. Y más nosotros como creyentes, como hijos de Dios, aprovechemos las reuniones familiares. Si usted es hijo del Señor, creyente de Dios, discípulo de Cristo Jesús, yo le animo a que usted desarrolle ese carácter. Si su familia está celebrando Navidad y nunca mencionan al nombre de Cristo, usted tome la palabra y diga: momento, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Los regalos, no. ¿Qué estamos celebrando? Que me dieron un ascenso, no. ¿Qué estamos celebrando? Que me dieron mi aguinaldo. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Y usted trate de recordarles: estamos celebrando que hace siglos Dios se encarnó. Dios mismo caminó entre nosotros, murió en una cruz y resucitó por nosotros, murió por nuestros pecados. Eso debemos proclamar. Aprovechemos esta ocasión para celebrar esta época, para recordar y celebrar y proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como hijos de Dios, celebramos el hecho, no la fecha. Nació nuestro Salvador. Quiero animarte a que reflexiones en esta enseñanza y te animo a que medites. Si ya recibiste el perdón de tus pecados, si ya rendiste tu corazón a Cristo Jesús, lo que te quiero preguntar, a quienes están a través del internet también: ¿tú ya rendiste tu vida a Cristo Jesús? ¿Reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Lo reconoces a Él como el Salvador del mundo y como el Salvador de tu vida? Jesucristo vino al mundo para restaurar esa relación entre Dios y el hombre. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Medita en esta palabra, y si sientes que tu relación con Dios está fracturada, si sientes que no has tenido esa relación íntima con Dios, yo te invito a que esta noche
tú te acerques delante de Dios y le pidas que te perdone. Podemos acercarnos delante de Él con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, humillado, y Él nos perdonará, porque Él es un Dios de misericordia.